Mi nombre es Raúl Hernández, soy catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas y en esta oportunidad les platicaré sobre los monosacáridos. Iniciamos. Vamos a nuestro índice. Iniciaremos con un caso clínico. Miraremos definiciones, clasificación, fórmulas estructurales, isómeros ópticos y reacciones químicas. Empezamos con un caso clínico de gastroenteritis viral, conoce como gripe estomacal producida por un rotavirus. Es el caso de la niña Ilse de 3 años de edad, que adquiere una fuerte gripe cuyo virus tiene un breve periodo de incubación de apenas 24 horas, por lo que la afectó con mucha fuerza. Estaba vomitando, con diarrea y fiebre. Su madre trató de conseguir que ella comiera, pero Ilse no podía contener nada. El médico recomendó líquidos claros durante las primeras 24 horas, luego una dieta basada en plátanos, arroz, compota de manzana y pan tostado, seguido de yogurt y una dieta normal tan pronto como Ilse pudiera tolerarla. El médico explicó que la deshidratación era la primera preocupación y que también era importante comer carbohidratos para la energía de la recuperación, y añadir proteínas y grasas. La clave era la cuidadosa administración de los alimentos tan rápidamente como Ilse pudiera tolerarlos, pero no tan rápidamente como para provocar más malestar estomacal. La madre de Ilse se sorprendió de que no debía darle comida a su hija durante 24 horas, pero el plan de tratamiento realmente le ayudó. Ilse regresó a la escuela en pocos días. Los líquidos como el agua, las bebidas deportivas, el caldo y la gelatina normal, que se digieren fácilmente y no dejan residuos en el tracto intestinal, se consideran líquidos claros. Una dieta líquida clara no puede proporcionar una nutrición adecuada y no debe continuar durante más de unos pocos días. Los jugos de manzana o de uva que no contienen pulpa se consideran líquidos claros. Cualquier líquido, ya sea jugo o agua, debe ser dado a un niño enfermo solo en pequeñas cantidades para no provocar náuseas. Gripe estomacal es el término común usado para síntomas que típicamente incluyen náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. No es lo mismo que la infección por el virus de influenza, que afecta al sistema respiratorio. Lo que la mayoría de las personas se refieren cuando utilizan el término gripe estomacal es gastroenteritis viral. Los signos de gastroenteritis severa que requieren atención médica en los lactantes incluyen fiebre de más de 39 grados centígrados, sin pañales húmedos durante 6 horas, fontanela hundida, llanto sin lágrimas, boca seca, heces sanguinolentas, vómitos que duran más de varias horas y letargo. Para los niños, las señales de advertencia son similares. Deshidratación, fiebre, vómitos excesivos y heces sanguinolentas. En adultos, la fiebre puede ser tan alta como 40 grados centígrados, y los vómitos que continúan por más de 2 días son motivo de preocupación. El punto fundamental de este caso clínico es la administración de estos líquidos claros para poder proveer la suficiente energía en esta condición de gastroenteritis. Carbohidrato significa hidrato de carbono. Este nombre se derivó de las investigaciones de los primeros químicos quienes observaron que al calentar azúcares por un periodo prolongado de tiempo en un tubo de ensayo abierto, obtenían un residuo negro, carbón, y gotas de agua condensadas en las paredes del tubo. Además, el análisis químico de los azúcares y otros carbohidratos indicaron que contenían únicamente carbón, hidrógeno y oxígeno, y muchos de ellos tenían la fórmula general CXH2OY. Aquí vamos a observar esta reacción química entre ácido sulfúrico y sacarosa y nos daremos cuenta de que se lleva a cabo un proceso de deshidratación exhaustiva
produciendo carbón y liberando agua. Observemos. Sucrose, or common table sugar, is mixed with concentrated sulfuric acid. An exothermic reaction takes place, during which a column of carbon rises from the beaker and a cloud of steam and sulfur dioxide is produced. Concentrated sulfuric acid dehydrates sucrose to produce carbon and water. The heat of the reaction vaporizes the water, causing the column of carbon to form. En este video entonces podemos comprender esta idea inicial de carbohidrato como carbono hidratado. Los carbohidratos son una fuente importante de energía en nuestra dieta. Incluso lo miramos en el caso clínico. Están integrados por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. También se llaman sacáridos, que significa azúcares. Los carbohidratos se producen por fotosíntesis en las plantas. Como la glucosa se sintetizan en las plantas a partir de CO2, agua y la energía del sol. Se oxidan en las células vivas para producir CO2, agua y energía. De los tipos de hidratos de carbono, vamos a tener monosacáridos, que son los más simples, disacáridos, que consisten en dos monosacáridos, polisacáridos con muchas unidades de monosacárido. Y entonces aquí vamos observando que los monosacáridos no reaccionan con el agua, no se lleva a cabo un proceso hidrolítico, ya que son las unidades fundamentales. En tanto que los disacáridos sí reaccionan con el agua y nos van a generar dos unidades de monosacárido. Y los polisacáridos reaccionan con muchas moléculas de agua y van a producir muchas unidades de monosacárido. Para que se lleve a cabo este proceso hidrolítico se requiere utilizar como catalizador un medio ácido. Los monosacáridos tienen de 3 a 6 átomos de carbono. Su grupo funcional es el grupo carbonilo, que puede ser un aldehído o cetona. Poseen uno o varios grupos hidroxilo. Son aldehídos y cetonas polihidroxilados. Entonces, las aldosas son monosacáridos con un grupo aldehído, muchos grupos hidroxilo. Si tuviéramos uno de 3 átomos de carbono, se va a conocer como una aldotriosa. Aldotetrosa será de 4 átomos de carbono. Aldopentosa será de 5 átomos de carbono. Y aldohexosa con el grupo aldehído de 6 átomos de carbono. Aquí miramos como ejemplo lo que se conoce como una aldotetrosa. Es una eritrosa. Observamos que en este tipo de estructura se acostumbra a escribir el grupo funcional más importante, que es en este caso el aldehído, en la parte superior. Luego tenemos el segundo átomo de carbono, en donde ya aparece un grupo hidroxilo, un tercer átomo de carbono que tiene otro hidroxilo, y luego observamos algo que iremos denominando familiarmente como la cola del carbohidrato, que contiene un grupo CH2 o H. Ahora las cetosas son monosacáridos con un grupo cetona. Muchos grupos hidroxilo
Entonces, una cetotriosa tiene 3 átomos de carbono. Una cetotetrosa tiene 4 átomos de carbono. Una cetopentosa tiene 5 y una cetohexosa tiene 6 átomos de carbono. Y ponemos de ejemplo la de fructosa. Vamos observando que lo que sería la parte superior, normalmente la escribimos tal como se representa acá. Vamos a tener un grupo CH2OH. Luego vamos a tener el grupo carbonilo. Entendemos que las cetonas siempre van a tener un grupo carbonilo en una posición intermedia entre 2 átomos de carbono. Obviamente que si el grupo carbonilo está en el carbono 1, ya no es una cetona, que va a ser un aldehído. Luego, los carbonos 3, 4 y 5 tienen grupos hidroxilo. Y por último tenemos la cola, que va a ser el grupo CH2OH. Entonces tenemos una clasificación por grupo funcional, lo que son los polihidroxialdehídos. Por ejemplo, el D-gliceraldehído tiene 3 átomos de carbono, viene del glicerol, por eso deriva de él su nombre como gliceraldehído. En el primer carbón, la parte superior, tenemos el grupo carbonilo, luego un grupo hidroxilo y la cola, que será el grupo CH2OH. La D-glucosa, ya dentro de algún momento estudiaremos qué significa esta D. La D-glucosa tiene 6 átomos de carbono. El carbono más importante, que será el del grupo funcional, será el carbono que se escribe en la parte superior. Luego tiene 4 carbonos que tienen grupos hidroxilos y vamos observando que una situación que se va a ir dando en los carbohidratos, particularmente en los monosacáridos, es que estos grupos hidroxilo pueden ir cambiando de posición. Entonces, dependiendo de en qué posición se encuentren, así va a ser el nombre del carbohidrato. Entonces, si por último tenemos el grupo CH2OH, que es la cola. Y las polihidroxicetonas, la más pequeñita va a ser la dihidroxicetona. Observamos que tiene 3 átomos de carbono, 2 grupos CH2OH en la parte superior y en la parte inferior. Y en el carbono central tenemos el grupo carbonilo, que hace que esto sea una cetona. Y un ejemplo de esto es la de fructosa, que también tiene 6 átomos de carbono. Y en el carbono segundo tenemos el grupo carbonilo, cabeza, cola, y luego tenemos estos 3 carbonos que tienen grupos hidroxilo. En las polihidroxicetonas también estos grupos hidroxilo podrían ir cambiando de posición. Entendemos que en este curso nosotros pondremos atención en los polihidroxialdehídos más importantes y las polihidroxicetonas más importantes. Aquí tenemos una lista de las aldosas que todas contienen el grupo aldehído de 3 carbonos, de 4, de 5 y de 6. Vuelvo a hacer la observación que tendremos atención particularmente sobre los más importantes. Lo que sí es de notar es cómo es que van a ir variando las posiciones de los grupos de hidroxilo. La clasificación por hidrólisis, entonces, los monosacáridos, ejemplo, la glucosa o azúcares simples, no pueden ser fragmentados en moléculas más pequeñas por hidrólisis. Por ejemplo, el caso de la glucosa. Los disacáridos, ejemplo, la sacarosa, producen 2 moléculas de monosacárido por hidrólisis. Entonces, aquí vamos observando que tenemos una combinación de 2 monosacáridos
y esto constituye un disacárido, que se puede hidrolizar llevándose a cabo una ruptura de este enlace que observamos acá. Ya identificaremos y estudiaremos. Los oligosacáridos producen de 3 a 10 unidades de monosacárido. Polisacáridos, ejemplo, la amilosa o la celulosa, que por ser tan grandes solo se muestra un segmento de su estructura, forman muchas, más de 10 moléculas de monosacárido por hidrólisis. Entonces, estas estructuras van a ser tremendamente grandes. Sería imposible escribir acá toda la estructura. Por lo tanto, es conveniente escribir estos corchetes para indicar que esta parte de la molécula se repite una gran cantidad de veces. Entonces, por eso se pone acá el índice N. Este es el caso particular de la amilosa. De la nomenclatura. Los nombres generales de los monosacáridos se obtienen en forma análoga a la nomenclatura de compuestos orgánicos por el sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El número de átomos de carbono de la molécula se denota mediante el prefijo adecuado. El sufijo osa es la designación genérica para todos los azúcares. Por ejemplo, los términos triosa, tetrosa, pentosa y hexosa indican que se tratan de monosacáridos de 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono respectivamente. De la nomenclatura de los monosacáridos, además, aquellos monosacáridos que contienen un grupo aldehído reciben el nombre de aldosas. Los que poseen un grupo cetónico se llaman cetosas. Combinando estos términos, se expresan fácilmente tanto el tipo de grupo carbonilo como el número de átomos de carbono de la molécula. Así, los monosacáridos suelen denominarse aldopentosas, cetopentosas, cetohexosas, aldotetrosas. Sobre las propiedades físicas de mono y disacáridos del estado físico. Casi todos los mono y disacáridos son sólidos, cristalinos e incoloros. Sobre el sabor, aunque todos los monosacáridos son de sabor dulce, algunos son más dulces que otros. La palabra azúcar nos hace pensar en su sabor dulce, siendo este su significado. Si bien es cierto que todos los azúcares son dulces, estos difieren en el grado de dulzura que se puede percibir al probarlos. La fructosa, por ejemplo, se conoce como azúcar para diabéticos. Se utiliza en la elaboración de postres y productos para diabéticos. Es 1.7 veces más dulce que la sacarosa. De la solubilidad de los monosacáridos, como pueden formarse puentes de hidrógeno entre sus grupos hidroxilo polares y el agua, ya observamos algunas estructuras, nos damos cuenta que hay bastantes grupos hidroxilos. Por lo tanto, la interacción por puentes de hidrógeno con el agua es bastante grande. Hay muchas moléculas de agua que interactúan con estos grupos hidroxilo. Por lo tanto, todos los monosacáridos son muy solubles en agua. Son poco solubles en alcohol y son insolubles en disolventes no polares como el éter dietílico. Los polisacáridos frecuentemente son compuestos amorfos. Esto significa que no pueden formar cristales, no tienen la posibilidad de tener un ordenamiento en su estructura molecular y poder formar estructuras cristalinas.
Eso sí se puede observar en el caso de los sacáridos. Es frecuente que nosotros encontremos, por ejemplo, el azúcar si está poco refinada y que nosotros la pudiéramos ver a través de una lupa o una lente de aumento, un estereoscopio, podríamos observar la presencia de cristales cúbicos, como que si fueran cloruro de sodio. Eso es entonces la posibilidad para los monosacáridos de poder formar estructuras cristalinas. Pero el almidón, por ejemplo, que está constituido por dos polisacáridos de estructuras tremendamente grandes, no tiene la posibilidad de poder formar estas estructuras cristalinas. Por eso se dice que son compuestos amorfos, sólidos amorfos. Los polisacáridos son los carbohidratos más abundantes en los seres vivos. Ahorita estudiaremos algo de tremenda importancia. Esto es un concepto un poco complejo de entender. Trataremos de utilizar todos los medios para poder ir viendo algo que es eminentemente tridimensional. Entonces, es lo que corresponde a las moléculas quirales. En cuanto a su estructura espacial, tienen el mismo número de átomos, pero una organización espacial diferente. Y aquí observamos del lado izquierdo la estructura de dos aminoácidos. Aparentemente son lo mismo. Sin embargo, espacialmente no van a ser iguales. Va a haber alguna diferencia en su distribución espacial. Quiere decir que si nosotros pusiéramos una molécula encima de la otra, una iría orientada en un sentido y la otra va orientada en otro sentido. Me parece muy bueno el ejemplo o la utilización como ejemplo de las manos. Si nosotros ponemos nuestras manos una enfrente de la otra, aparentemente incluso es una imagen de espejo una de la otra. Sin embargo, el hecho real es que si yo ya no las pongo enfrente, sino que trato de sobreponer mis manos, una es derecha y otra es izquierda. Entonces, este es un muy buen ejemplo para entender lo que se da en las moléculas quirales. Aquí observamos una molécula quiral frente al espejo. Vamos observando que tiene 4 átomos y los 4 átomos tienen diferente color, porque esa será una de las condiciones para que se dé esta situación de quiralidad. El hecho de que las moléculas puedan ser imagen de espejo y que no se puedan sobreponer, por lo tanto van a generar esa situación. Vamos a ver lo que es un carbono quiral. Posee uno o más átomos de carbón quirales, cada uno de ellos unido a 4 grupos diferentes. Es decir, que las moléculas quirales van a tener quiralidad porque poseen carbonos quirales. Y el carbono quiral, vuelvo a hacer énfasis, va a ser un átomo que va a tener 4 grupos diferentes, tal como lo observamos en esta imagen del lado derecho. Esa es una de las condiciones para la quiralidad. Las manos, como explicaba entonces, son son un buen ejemplo de lo que es la quiralidad. Si nosotros intentamos sobreponerlas, esto no es posible. Cada una tendrá su propia orientación. Como que querramos sobreponer un par de zapatos, uno es derecho y otro es izquierdo, aparentemente también son iguales, solo que tienen diferente orientación. Entonces, sobre la quiralidad, decía Lord Kelvin desde 1893, uno de los primeros que dio ya como una idea sobre lo que es la quiralidad. Dice, denomino quiral
y digo que tiene quiralidad toda figura geométrica o todo grupo de puntos si su imagen en un espejo plano, idealmente realizada, no puede hacerse coincidir consigo misma. Por lo tanto, entonces, es la condición necesaria para la existencia de enantiómeros. Aquí podemos observar una serie de objetos quirales y aquirales. Por ejemplo, los guantes son quirales. Un palo de golf también será quiral. Este balón de fútbol es aquiral. O sea que no puedo dividirlo en dos partes iguales que pudiera ser una imagen de espejo del otro. El vaso es aquiral. Ya miraremos que todo esto también va a estar relacionado con un centro de simetría. Los zapatos van a ser quirales y las tijeras también van a ser quirales. Vamos a ver que lo que tiene quiralidad no tiene un centro, un eje de simetría. Un punto fundamental para poder distinguir qué objetos o qué moléculas van a tener quiralidad. Las imágenes especulares de los compuestos quirales no pueden superponerse. Caso de las manos que mencionábamos al principio. Cuando los átomos de hidrógeno y de yodo se alinean, los átomos de cloro y bromo están en lados opuestos. Entonces observamos acá. Tenemos un carbono, tiene 4 átomos diferentes, tiene hidrógeno, tiene cloro, tiene yodo y tiene bromo. Aquí tenemos la imagen especular. En este caso es la imagen de espejo, pero si la imagen de espejo la hiciéramos real, como poner ahorita nuestra mano izquierda frente a la mano derecha, cada una es imagen de espejo de la otra, pero asumamos que hacemos la imagen de espejo, el objeto real, y si lo tratamos de sobreponer, como el caso de nuestras manos, nos vamos a dar cuenta que no coinciden los átomos. El bromo no coincide con el cloro en ninguno de los dos lados, aunque puedan coincidir el hidrógeno con el yodo. Es la mismísima situación que se presenta en nuestras manos. Observemos esto más detenidamente. A tetrahedral carbon atom with 3 different substituents is shown along with its mirror reflection. La imagen es de The espejo mirror que is se hace real. removed and the models are compared. The model is achiral because it is superimposable with its mirror image. En este caso, que no tenemos 4 grupos diferentes, sí se pueden sobreponer perfectamente cuando la imagen de espejo se hace una molécula real. Entonces observamos que verde coincide con verde y color rojo también coincide con rojo y blanco coincide con blanco. Entonces, cuando esta situación, aquí no hay quiralidad. Ahora observemos esta otra situación. A tetrahedral carbon atom with 4 different substituents is shown along with its mirror reflection. The mirror is removed and the models are compared. The model is chiral because it is non-superimposable with its mirror image. Aquí observamos que cada molécula tiene 4 grupos diferentes. Observamos que son 4 colores diferentes. La imagen de espejo la hacemos objeto real, molécula real. Tratamos de sobreponerla con la otra y nos damos cuenta que blanco no coincide con rojo, aunque puedan coincidir el verde y el amarillo. Esto es precisamente la situación de la quiralidad. Entonces tenemos los enantiómeros. Son también llamados isómeros ópticos. Hemos visto hasta este momento
varios tipos de isomería, pero ahora nos introducimos en este otro tipo de isomería. Los isómeros se conocen entonces como isómeros ópticos. Son una clase de estereoisómeros, tales que en la pareja de compuestos uno es imagen molecular del otro y no se pueden sobreponer, como lo acabamos de observar. Vamos a ver acá un poquito más a fondo la situación de la simetría, que al final de cuentas es lo que de fondo de relación con la quiralidad. Aquí observamos dos moléculas que no tienen cuatro grupos diferentes. Hay un color repetido, que es el color rosado. Entonces no se pueden, son moléculas no quirales que sí se pueden sobreponer, son superponibles. Entonces cuando se sobreponen ya miramos que una coincide con otra. Entonces quiere decir que esto tiene un eje o plano de simetría. Yo la molécula la puedo dividir en dos partes exactamente iguales. En el caso del lado derecho, la molécula tiene cuatro grupos diferentes. Estas son moléculas quirales. Sus imágenes especulares no se pueden superponer, como lo vimos en el caso de los videos de las moléculas. Entonces, en este caso, haga yo lo que haga por tratar de dividir la molécula en dos, esto es imposible. No se puede. Si trazo un eje acá, no se divide en dos. Ustedes se dan cuenta que una parte no es igual a la otra. Si lo trazo en esta dirección, aunque sea, es imposible poderla dividir a través de un eje plano de simetría. Entonces vamos a observar algunos ejemplos de moléculas que poseen el par de enantiómeros. Por ejemplo, el caso del 2-butanol. Aquí se hace un poquito difícil para estudiantes que no tienen mucha experiencia en la manipulación de estos conceptos el poder distinguir claramente si hay quiralidad o no. Vamos observando este carbono que tiene acá un asterisco. Este es un carbono quiral. Lo vamos a denominar como carbono quiral, carbono asimétrico o estereocentro. Si nosotros nos damos cuenta, los cuatro grupos que están unidos a este carbono son diferentes. Porque un metilo es diferente a un hidrógeno, es diferente a un etilo y es diferente a un hidroxilo. Quiere decir que, por ejemplo, el 2-butanol que nosotros ya habíamos estudiado, realmente va a tener una pareja de enantiómeros, que son imágenes de espejo que no se pueden sobreponer. En las representaciones tridimensionales, como ya lo hemos visto anteriormente, se trata de representar esta tridimensionalidad utilizando este modelo. Aquí miramos este enlace. Este enlace viene hacia afuera y las líneas punteadas son enlaces que van hacia adentro. Entonces, eso ya nos está haciendo idea de la tridimensionalidad. Entonces, en conclusión, el 2-butanol tiene imágenes especulares que no se pueden sobreponer, por lo tanto se dice que son enantiómeros. El ácido 2-hidroxipropanoico, conocido como ácido láctico, es la mismísima situación, tiene un carbono asimétrico, carbono quiral o centro, por lo tanto tiene cuatro grupos diferentes, hilo diferente a hidrógeno, diferente a carboxilo, diferente a hilo, por lo tanto también existe como pareja de enantiómeros. El ácido 2-aminopropanoico, que es un aminoácido, es la alanina, también observamos que tiene un carbono asimétrico. Bueno, aquí vamos a observar algo que causó crisis en el mundo. No se conocía esta situación de la quiralidad. Es el caso del uso de la talidomida, que provoca una condición que se conoce como focomelia.
Esta causa un desarrollo deficiente de los huesos largos de las extremidades, haciendo que éstas sean más cortas de lo normal y en casos extremos que las manos, el pie o incluso los dedos surjan directamente del tronco. Ustedes observan, sus bebés observan cómo está su mal desarrollo. Esto es debido a la talidomida, porque resulta que, esto no se conocía, que hay una talidomida derecha y una talidomida izquierda, tal como el caso de las manos, es decir, hay una pareja de enantiómeros. Se descubrió entonces que había dos talidomidas distintas, aunque de igual fórmula molecular, en las cuales cambiaba la disposición de los grupos en un átomo de carbono específico. Entonces, tal como lo hemos considerado, ese carbono tiene 4 grupos diferentes. Por lo tanto, en él hay imágenes similares que no se pueden sobreponer, cosa que hasta entonces no se tenía en cuenta. Se trataba, por tanto, de una sola molécula con 2 enantiómeros. Están, pues, según la nomenclatura actual, la forma R, que producía el efecto sedante que se buscaba en embarazadas en estas épocas de 1960, más o menos en los años 60, y la S, que producía efectos teratogénicos, esta deformidad, y lo que causaba esta enfermedad conocida como focomelia. Ya posteriormente se logró incluso sintetizar en el laboratorio a la voluntad antiómero que se deseara. Obviamente se entendía, ya que esto tenía ciertos efectos importantes en los pacientes, se pretendía entonces usar el enantiómero que lograba esto. Entonces, esto fue pero tan importante que en la actualidad se puede dirigir en el laboratorio la síntesis del enantiómero que interesa. Aquí les hice un modelo tridimensional sobrepuesto. El isómero R es tranquilizante y antiemético. El isómero S interrumpe el desarrollo fetal. Entonces observamos que la parte inferior casa completamente, pero la parte superior no casa. Démonos cuenta que la orientación es diferente. Por ejemplo, aquí la parte azul que tiene nitrógeno, nos vamos dando cuenta que no coincide con la otra molécula. Porque un anillo está en un sentido y el otro anillo está en... Vamos a observar que es muy, pero muy difícil poder como diferenciar moléculas. Pero va a haber una propiedad física muy importante que permite ir si una molécula es derecha o es la molécula izquierda. Es el caso de un tipo de análisis químico polarimétrico. Hay que usar un aparato que se conoce como polarímetro. Va a emitirse una luz polarizada y esa luz polarizada al interactuar con la muestra puede distinguir si es la molécula derecha o si es la molécula izquierda. La luz que no está polarizada está formada por ondas que vibran en todas las direcciones. Pongan ustedes que aquí tenemos una fuente emisora de luz. Vamos a tener que esta luz está vibrando en todas direcciones. ¿Qué significa eso? Imaginémonos que estamos en un cuarto y nosotros encendemos un foquito. Esa luz la podemos ver si nosotros nos ubicamos en cualquier posición o cualquier lugar dentro de ese cuarto. Eso quiere decir que las ondas de luz nos van a llegar porque están vibrando, se están transmitiendo en todas las direcciones. Sin embargo, nosotros podríamos polarizar esa luz.
Cuando se utiliza un polarizador, solamente las ondas que vibran en la misma dirección que el eje del filtro pueden pasar a través de él. La luz polarizada plana solamente vibra en una dirección. Entonces nosotros ponemos lo que se conoce como un prisma polarizador. Cuando incide esa luz en ese prisma, entonces sale vibrando en una sola dirección, en un solo plano. Entonces diremos que esta luz está polarizada plana. Y esta luz, entonces, si nosotros pusiéramos de nuevo el mismo ejemplo, el foco, el filtro que va a ser el filtro polarizador, y nos vamos ubicando en diferentes posiciones en el cuarto, de nuevo, solo en una posición podríamos ver la luz, porque ya no está vibrando en todas direcciones, sino que en una sola. Entonces, la situación que se va a dar con la pareja de enantiómeros es que uno de ellos va a girar esta luz en un sentido, por ejemplo, derecho, y la otra la va a girar en el sentido izquierdo. Es muy, pero muy difícil poder distinguir estas moléculas, pero por este análisis físico sí se puede. Y esa va a ser un valor característico para cada una de las moléculas y para cada pareja de enantiómeros. Este es el polarímetro. Observemos cómo funciona para tener una idea ya no tan abstracta, sino que en concreto ver cómo es el aparato. El grado de rotación de la luz polarizada se mide con un instrumento de laboratorio denominado polarímetro. Un polarímetro contiene una fuente de luz, filtros polarizador y analizador hechos de película polarizante, y un tubo de muestras cilíndrico con los extremos transparentes situado entre los dos filtros. La luz polarizada por el primer filtro pasa a través del tubo y alcanza el filtro analizador. La intensidad de la luz que atraviesa el segundo filtro es máxima cuando los ejes de ambos filtros están paralelos. Cuando rotamos el analizador de manera que los ejes de ambos filtros resultan perpendiculares, la luz no puede atravesarlo y el campo de visión aparece oscuro. Ahora, cuando llenamos el tubo con una disolución de un enantiómero, el plano de polarización es rotado en alguna medida de manera que alguna luz pasa a través de la ventana del ocular. Para determinar el ángulo de rotación, el analizador es rotado en sentido horario o antihorario, hasta que la ventana vuelve a aparecer oscura. El ángulo en que ha sido rotado el analizador es igual al ángulo en el que el plano de polarización de la luz ha sido rotado en el interior del polarímetro. La magnitud de la rotación observada es proporcional a la concentración del enantiómero y a la longitud del tubo de muestras. Conociendo la constante de proporcionalidad, es posible determinar la concentración del enantiómero en la disolución midiendo el ángulo de rotación. O sea que este tipo de análisis nos va a servir desde un punto de vista cualitativo, porque a través de los valores que se obtengan podemos distinguir si es una sustancia o es otra. Y todavía más importante el hecho de que también podemos llevar a cabo un análisis cuantitativo, es decir, saber cantidades de sustancia que están interactuando en este parímetro. Otra situación de tremenda importancia desde el punto de vista médico es el reconocimiento molecular, por ejemplo, de un medicamento como la epinefrina por una enzima. Y esto lo vamos a usar de ejemplo de algo que es bastante común a nivel biológico, el hecho de que se dé un reconocimiento molecular por la forma tridimensional de la molécula, de las moléculas. En particular, podríamos enfocar esto desde el punto de vista farmacológico. Algunos medicamentos tendrán una forma y esos van a coincidir con receptores que tienen también una forma específica para que el medicamento se acople dentro de esa estructura. Puede ser, por ejemplo, una enzima. Entonces se da un modelo como de llave y cerradura, en donde únicamente por la forma ese enantiómero puede insertarse dentro de una estructura proteica de una enzima.
Es el ejemplo que vamos a tratar de poner de la epinefrina. La naturaleza puede diferenciar fácilmente entonces los enantiómeros. Los sitios activos de las enzimas normalmente se diseñan para alojar solamente uno de los enantiómeros con objeto de formar el complejo enzima-sustrato. El otro enantiómero no encajará en el sitio activo de la enzima, por lo que no mostrará actividad bioquímica. Entonces, acá tenemos el caso de la epinefrina, uno de los enantiómeros. Acá tenemos el sitio activo de la enzima y vamos observando que casa perfectamente la epinefrina con el sitio activo de la enzima. En el caso de abajo tenemos el otro enantiómero. Entonces nos damos cuenta que no casó. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta este NH2CH3 queda fuera del sitio activo. En el sitio activo se entiende que ahí se van a llevar a cabo las transformaciones del medicamento al interactuar con la enzima y que producto de esas interacciones se genere una mejor condición en el tratamiento de alguna condición médica, por ejemplo. Las moléculas que contienen un estereocentro son siempre quirales. Pero existen moléculas sin estereocentro que son quirales y moléculas con más de un estereocentro que no son quirales. Por ejemplo, observamos estas dos no son quirales. Los enantiómeros tienen las mismas propiedades químicas y físicas, a excepción de su respuesta ante la luz polarizada. Esta respuesta la conocemos como actividad óptica, por ello se denominan isómeros ópticos. Las moléculas aquirales son ópticamente inactivas. A veces puede ser que haya una mezcla en una proporción de 1:1 de los enantiómeros, el positivo y el negativo, de alguna molécula quiral. Esto se va a denominar como mezcla racémica o racemato y no desvía la luz polarizada. Entonces, en algunos medicamentos, además del nombre químico, podría agregarse si es un enantiómero, si es el positivo, si es el negativo, y en algunos casos también se indica si es una mezcla racémica, poniendo entonces un signo más y un signo menos, para poder indicar que están en una relación de combinación de 1:1, una proporción de 1:1 de cada uno de los dos. Ejemplos concretos. El 2-bromobutano, que gira la luz polarizada hacia la izquierda, la gira hacia la derecha. Uno tiene un giro de menos 23.1 grados y el otro más 23.1. Lo mismo con la alanina. Cada uno tiene un valor positivo y un negativo y nos damos cuenta que entre la alanina y el 2-bromobutano hay diferente valor de rotación angular. El ácido láctico lo mismo, el limoneno lo mismo. La situación entonces es determinar en estas moléculas la presencia de un carbono con 4 grupos diferentes. Hay moléculas quirales sin estereocentros. Por ejemplo, hay unas sustancias un poco raras, son los halenos. Vamos observando que no hay ni un carbono con 4 grupos diferentes. Algunas veces cuando la situación de la quiralidad se mira con cierta superficialidad, se argumenta que para que haya quiralidad, la única condición que se requiere es que haya un carbono con 4 grupos diferentes, pero eso no es cierto, sino que el problema, como ya lo indicaba, es un problema de simetría. Si hay eje de simetría, entonces hay quiralidad, y si no lo hay, pues no lo hay.
como observamos en esta molécula. Entonces vamos a observar que aquí sí estos existen como enantiómeros, pero no hay ese carbono chiral o carbono asimétrico, sino que esto es más un problema de simetría. Y también, por ejemplo, los bifenilos. Por más que nosotros querramos hacer coincidir tanto los alenos como los bifenilos, una molécula sobre otra, vamos a observar que esto es imposible porque cada una tiene una orientación. Entonces ahí, en concreto, no hay plano de simetría. La molécula y su imagen especular no son superponibles. Hice acá un modelo tridimensional en donde se acoplan el aleno izquierdo y un aleno derecho. Ustedes se dan cuenta, se los puse por color, que no coinciden los grupos. Miren que aquí un rojo va para arriba y el otro va para abajo. Aunque el otro sí pueda coincidir, este no. Entonces, este es el caso típico de que hay quiralidad a pesar de no haber un carbono chiral. Caso del bifenilo, la misma situación. Aquí observamos los dos anillos, el rojo y este otro, que es el color normal. El rojo tiene otra orientación. Por más que yo trate de hacer coincidir las moléculas, solo una parte coincide. Y por ejemplo, miramos el grupo de abajo, coincide totalmente este anillo aromático, pero en la parte superior es imposible. Estos son casos muy raros, sustancias complicadas, pero es para poder profundizar más los conceptos y no quedarnos como que a medio camino, entendiendo una cosa que no es del todo correcta, ya que la quiralidad va más sobre una situación de la simetría de la molécula. Los diastereoisómeros son una clase de estereoisómeros que no son superponibles, pero tampoco son imagen especular uno del otro. Es decir, no son enantiómeros. Se dice que dos moléculas serían diastereoisómeros si solo un centro quiral difiriera entre los dos estereoisómeros. Entonces, vamos a analizar este grupo de moléculas. Una molécula 1, una molécula 2, diremos que una es imagen especular de la otra. Son por lo tanto enantiómeros. Y luego tenemos una molécula 3 y una molécula 4. Uno es imagen especular del otro. Diremos también que son enantiómeros. Pero 1 con 3 son diastereoisómeros. No son imágenes especulares, o sea, no son enantiómeros. Y 2 y 4, la misma situación, son diastereoisómeros, que no son imágenes especulares. Como ya lo he indicado en otras oportunidades, en videos que están acá en mi canal, esto pues yo lo menciono en una forma rápida para aquella persona que está estudiando, se está iniciando en estos temas. Ahorita, por ejemplo, es un caso concreto en donde convendría pausar el video y ver de fondo cada una de estas moléculas e ir analizando la situación de los carbonos para ver por qué se dice que, por ejemplo, 1 y 3 son diastereoisómeros porque no son imagen especular. Entonces, es importante hacer esa pausa para tener claridad y hacer las comparaciones pertinentes. Vamos a ver ahora lo que son las proyecciones de Fischer. Esta es una representación bidimensional de una molécula tridimensional. Pone el grupo más oxidado en la parte superior. Utiliza líneas verticales en lugar de guiones para los enlaces que se proyectan hacia atrás. Emplea líneas horizontales en lugar de cuñas para los enlaces que se proyectan hacia afuera del papel. Aquí nos estamos enfrentando entonces ante una situación que es más común en la química, en la naturaleza, es que la química es tridimensional.
Por esa razón, yo en mis clases de hace bastante tiempo que iniciamos este curso, siempre le he dado énfasis a la tridimensionalidad, porque la química en la naturaleza, es la situación química, las transformaciones de las sustancias se llevan a cabo por la tridimensionalidad, ya que las reacciones no se llevan a cabo como cuando yo escribo unas moléculas en un papel en 2 dimensiones, porque nuestro mundo es tridimensional. Entonces, era importante ir viendo los modelos tridimensionales pues desde el principio del estudio de la química. Entonces, vamos observando acá esta molécula. Aquí tenemos los enlaces de cuña. Estos enlaces de cuña se están proyectando hacia afuera del plano del papel. Entonces, acá tenemos la imagen de espejo y tenemos el carbono asimétrico. Entonces, en la proyección de Fisher, nosotros la tridimensionalidad la vamos a simplificar poniendo simplemente líneas, como ustedes observan acá. Pero la situación real es una situación en donde los enlaces se van a proyectar hacia el frente, estos enlaces horizontales, y ese va a ser el acuerdo. Cuando nosotros pongamos nuestra molécula, si nosotros tuviéramos aquí la molécula en 3 dimensiones, la pondríamos de tal forma que pondríamos el grupo funcional en la parte superior, la cola en la parte inferior, y luego haríamos que rotaríamos la molécula hasta que estos dos grupos horizontales se proyectaran hacia el frente, hacia donde yo estoy. Esto aquí es muy difícil verlo. Tenemos que verlo en 3 dimensiones. Entonces, aquí va a ser importantísima una notación de referencia que se conoce como configuración relativa o notación de L. Relativa porque va a hacer referencia específica al gliceraldehído, que es la aldosa más pequeñita de solo 3 carbonos. Lo que analizaremos ahorita en el gliceraldehído lo vamos a extender a otros carbohidratos. Entonces acá tenemos el gliceraldehído que proviene del glicerol. Recordemos que el glicerol es un polialcohol, tiene hidroxilos en el carbono 1, en el carbono 2 y carbono 3. Pero el gliceraldehído tiene oxidado el carbono 1. Entonces, vamos observando que lo que nosotros poníamos en el modelo en 3 dimensiones hacia nosotros, que aquí lo representamos con líneas, pero esto va proyectado hacia nosotros. Si hacemos ese juego con la molécula, si el hidroxilo queda del lado izquierdo, esto corresponderá a lo que se conoce como serie L. Y si el hidroxilo queda del lado derecho, corresponderá a la serie D. Podría haber sido que yo simplemente me aprendiera como lorito, tengo la estructura, si el hidroxilo me queda hacia un lado o me queda hacia el otro, nombrarlo como L o D, pero sin tener idea de qué es lo que estoy haciendo. Yo debiera tener la molécula en mi mano en 3 dimensiones y hacer lo que les indicaba. Poner el grupo más oxidado, el grupo funcional, hacia la parte superior, la cola en la parte inferior, y hacer que esto se proyecte hacia el frente para poder decidir si es L o si es D. O sea que no es nomás de repetir como lorito, sino que hay que hacer un ejercicio tridimensional. Ahorita aquí esto no se puede, pues. Tenemos modelos en 2 dimensiones. Tendremos que hacerlo en 3 dimensiones. Entonces, esto es relevante porque esto genera toda la serie L o serie D, que ya usaremos de referencia la notación relativa, que usaremos de referencia para los carbohidratos. Aquí está lo que estoy indicando. Miren, pues, este es D-gliceraldehído y lo repito como lorito, el hidroxilo está del lado derecho. Pero no sé si ustedes logran ver que esto viene hacia el frente. Miren aquí, este hidroxilo viene hacia ustedes. El hidrógeno viene hacia ustedes. Los dos vienen hacia el frente.
Entonces, si a mí me dan la molécula, la regla dice, pongo el grupo carbonilo hacia arriba, la cola hacia abajo, tratar de orientarla bien. Ahí está. Carbonilo hacia arriba, la cola hacia abajo, y ahora los grupos, no sé si logran percibirlo, están hacia adentro. Por lo tanto, como la regla dice que yo tengo que ponerlos hacia el frente, tengo que girar esto y ponerlo hacia el frente. Cuando lo puse así, el hidroxilo me quedó del lado derecho. Porque si no, miren aquí cómo puedo decir yo esto es D o es L. Así, repetir como loro lo que estaba repitiendo, no se puede, pues, porque la molécula tiene un ordenamiento totalmente diferente de ponerla como para la foto, con el grupo oxidado hacia arriba, la cola hacia abajo, y luego tengo que buscar los enlaces del centro que se proyecten hacia mí. Con la otra molécula lo mismo. Yo voy a buscar la posición de los grupos hacia el frente. Cuando están hacia el frente, ahora el hidroxilo me quedó del lado izquierdo. Entonces era tremendamente importante tener los modelos tridimensionales para tener un conocimiento a fondo de la situación de la configuración relativa de I y L. De lo contrario, cae uno únicamente en un ejercicio memorístico, cosa que es lesiva totalmente. Entonces, la D-glucosa, por ejemplo, vamos observando su estructura. La L-glucosa, vamos observando su estructura. Y cada una de ellas vamos a ver lo que es la configuración relativa. Entonces, tenemos 6 átomos de carbono. Pero la configuración relativa, diremos que analizaremos el penúltimo átomo de carbono. Este diremos que es el carbono 6 o carbono de hasta abajo, lo que hemos mencionado que es la cola. Entonces vamos a observar el penúltimo átomo de carbono, en el que también debiéramos de hacer el ejercicio de girar la molécula y hacer que estos dos enlaces se proyecten hacia el frente. Si al hacer eso el hidroxilo queda hacia la derecha, diremos que la configuración relativa de esta glucosa es de la serie D, haciendo referencia a lo que hicimos con el gliceraldehído. Y con la glucosa, la L-glucosa, hicimos la misma situación. Al haber hecho esos giros, nos damos cuenta que el hidroxilo quedó del lado izquierdo. Por favor, observen que siempre ese análisis lo haré con el penúltimo átomo de carbono. Ya sea que esto tenga 5 carbonos en total, que pudiese haber tenido 4 o incluso 3. Siempre observaré el penúltimo átomo de carbono. Entonces tenemos la D-ribosa, la misma situación en el penúltimo átomo de carbono. La D2-desoxirribosa, miramos el penúltimo átomo de carbono, el hidroxilo está hacia la derecha. Estas son pentosas, aldopentosas de tremenda importancia porque sabemos que son parte de la estructura de los ácidos nucleicos, una y la otra, pues, del ácido desoxirribonucleico, la D2-desoxirribosa y la D-ribosa es parte de la estructura del ácido ribonucleico. Entonces, las aldohexosas importantes que nosotros vamos a estudiar son las siguientes. La D-manosa, la D-glucosa, la D-galactosa. Y aquí hay unos aspectos importantes que les quiero hacer ver. ¿Cómo vamos a diferenciar cada una de estas moléculas? Tenemos que tener alguna forma para no tener que estar memorizando
al pie de la letra cada una de las estructuras, sino que tener alguna base de análisis que nos permita ya no depender tanto de la memoria. Vamos identificando la estructura de la siguiente manera. Cabeza, grupo funcional, cola. Entonces tenemos los carbonos 2, 3, 4 y 5 que tienen hidroxilos. Cabeza, cola, 2, 3, 4 y 5 con hidroxilo. Entonces sabemos que los 4 carbonos 2, 3, 4 y 5 tienen hidroxilos, que pueden ir a la derecha o a la izquierda. Entonces nos aprenderemos esta situación. Cabeza, cola, manosa, 2 y 3, los hidroxilos van del lado izquierdo. Obviamente que los otros 2 van a ir del lado derecho. Entonces que se nos quede la D manosa, hidroxilos del lado izquierdo en 2 y 3, la glucosa solo en 3 y galactosa en 3, 4, están del lado izquierdo. Entonces repitiendo, manosa 2 y 3, izquierda, glucosa 3 y galactosa 3 y 4. Entonces así es más fácil escribir las estructuras o identificarlas. Vamos a ver otra definición que son los epímeros. Se diferencian en un solo carbono asimétrico. La D-manosa, por ejemplo, es el 2 epímero de la D-glucosa. La D-manosa es el 2 epímero de la D-glucosa. Miramos que todo es idéntico, solo se diferencian por la posición del grupo hidroxilo en 2. Por eso se dice que es epímero en 2. Y la D-galactosa es el 4 epímero de la D-glucosa. Miramos que glucosa y galactosa se diferencian solo en el carbono 4. En la glucosa el hidroxilo va hacia la derecha y en la galactosa va hacia la izquierda. Muy bien. Otro carbohidrato importante presente en los seres humanos es la L-fucosa. Es un monosacárido también de 6 átomos de carbono, con un grupo aldehído. Pertenece al grupo de las aldosas y es una desoxialdohexosa. El último carbono, miramos que perdió un grupo hidroxilo, por eso es desoxialdo, tiene el grupo aldehído y es hexosa también. Solo que aquí es desoxi, en carbono 6. Y observamos también que el penúltimo átomo de carbono es de la serie L. Es importante que ustedes estudien algo que tiene una tremenda importancia desde el punto de vista médico, como es la situación de los tipos sanguíneos y su relación con los carbohidratos. Entonces, pongo yo aquí esta referencia, la cual es conveniente que la estudien en su libro de texto, algún otro libro o alguna otra fuente, que es algo de tremenda importancia desde el punto de vista médico. Como también la situación de la compatibilidad de los grupos sanguíneos. La D-glucosa se encuentra en las frutas, en el jarabe de maíz y la miel. Es una aldohexosa de fórmula C6H12O6. En el organismo se denomina azúcar en la sangre. Es el monosacárido de los polímeros del almidón, la celulosa y el glucógeno. En cuanto al nivel de glucosa en la sangre, la glucosa tiene un nivel normal en sangre de 70 a 90 miligramos por decilitro. Una prueba de tolerancia a la glucosa mide la glucosa en sangre durante varias horas después de ingerir glucosa. Y se va viendo cuál es el valor que
60, cual puede desviarse del valor normal y a eso generar una condición de hiperglucemia o hipoglucemia. La D-fructosa es una cetohexosa de 6H12O6, es el hidrato de carbono más dulce, se encuentra en los zumos de frutas y la miel, se convierte en glucosa en el cuerpo. Es importante observar. Se lleva a cabo una transformación química de la fructosa en glucosa. La D-galactosa es una aldohexosa, también C6H12O6. No se encuentra libre en la naturaleza. Se obtiene de la lactosa, que es un disacárido. Tiene una estructura similar a la glucosa, salvo por el hidroxilo del carbono. Ya lo miramos cuando estudiamos los. Vamos a observar que los monosacáridos, algunos de ellos tienen la tendencia de formar estructuras cíclicas, particularmente derivadas del pirano, que tiene 6 miembros. Es un heterociclo, tiene un oxígeno en lugar de un carbón. Esta es la estructura del pirano y esta va a ser la estructura que van a adoptar las cetosas. Y también derivadas del furano, que es un sistema heterocíclico de 5 miembros. Entonces, hay algunos carbohidratos que van a adoptar la estructura cíclica del furano. Son carbohidratos. Los que adopten la estructura del pirano se nombrarán como piranosas y los que adopten la estructura del furano se van a nombrar como furanosas. Entonces, las estructuras cíclicas constituyen la forma prevalente de monosacáridos con 5 o 6 átomos de carbono. Se forman cuando el grupo hidroxilo en el carbono 5 reacciona con el grupo aldehído o el grupo cetona. Vamos a observar cómo se lleva a cabo este proceso. Paso 1. Se enumera la cadena de carbonos y se gira en el sentido horario para formar una cadena lineal abierta. Están numerados del 1 al 6. La giramos. Están de nuevo del 1 al 6. Paso 2. Se doblan el sentido horario para formar un hexágono. Se une el carbono 5 con el carbono 1. El carbono 5 tenía un OH, este es el OH del carbono 5. Se une al carbono 1. Se coloca el grupo del carbono 6 encima del anillo. Toda esta es una convención, estar todos de acuerdo para poder analizar qué es lo que ocurre. Se escriben los grupos hidroxilo en el carbono 2 y el carbono 4 debajo del anillo. Entonces vamos a observar que de una estructura para pasar a la otra, los hidroxilos de las posiciones 2, 3 y 4 pueden quedar hacia arriba o quedar hacia abajo. Esto depende si en la estructura anterior estaban del lado derecho o si estaban del lado izquierdo. Si estaban del lado derecho quedarán hacia abajo y si estaban del lado izquierdo quedarán hacia arriba. En este caso es la glucosa. El hidroxilo del carbono 3 en la estructura que acabábamos de ver estaba el hidroxilo del lado izquierdo. Por eso nos quedó hacia arriba. Y en 2 y 4 estaban del lado derecho, por eso nos quedaron para abajo. Ahora observamos que hay una nueva situación en el hidroxilo de carbono 1, que también podría quedar hacia arriba o hacia abajo. Se escribe el grupo hidroxilo en el carbono 3 encima del anillo. Se escribe un nuevo hidroxilo en el carbono 1
Y ese hidroxilo pues queda hacia arriba o hacia abajo. Se escribe el nuevo hidroxilo en el carbono 1 abajo para lo que conoceremos como la forma alfa o anómero alfa. Quiere decir que ahora este hidroxilo podría haber quedado hacia arriba o hacia abajo. En este caso, quedó hacia abajo. Esto se conoce como forma alfa o anómero alfa. Por lo tanto, ahora el carbohidrato, que es la glucosa que se cicló, dijimos que ahora es derivada del pirano, la vamos a nombrar como una alfa por el hidroxilo bajo de la serie D, por lo que era el penúltimo hidroxilo que estaba del lado derecho, y glucopiranosa porque es glucosa, pero ahora adquiere la estructura del pirano. Y arriba para la forma beta o anómero beta. Entonces, al poner el hidroxilo hacia arriba, esto corresponde a la beta de glucopiranosa. Entonces, aquí observamos un resumen. Tenemos la glucosa, el hidroxilo en la posición 5. Lo teníamos horizontal, pero lo giramos en el sentido horario. Entonces, el hidroxilo de la posición 5 reacciona con el carbono 1. Esta es una típica reacción entre un alcohol y un aldehído, lo que miramos anteriormente, que era una formación de un hemiacetal. Hice énfasis en la A para indicar que esto proviene de un aldehído. Entonces, ataca el oxígeno al carbono carbonílico. A cuenta de eso se cicla y se forma la nueva estructura cíclica, en donde ahora tenemos un nuevo carbono quiral, carbono 1. Démonos cuenta que el carbono 1 tiene 4 grupos diferentes. Entonces es un nuevo carbono asimétrico, que nosotros nombraremos como carbono quiral o carbono anomérico. Sobre la mutarrotación. Cuando se ponen en disolución, las estructuras cíclicas se abren y se cierran. La alfa de glucosa se convierte en beta de glucosa y viceversa. Aquí observamos que está la estructura. Este es el anómero alfa con el hidroxilo hacia abajo. Se abre la estructura. Aquí nos genera la estructura de aldehído. Por esta situación que está ocurriendo en este momento fue que en algún momento se vio lo que era la reacción de Tollens, que es la formación de un espejo de plata con aldehídos, y se usa a veces también glucosa, porque la glucosa reacciona como un aldehído. Es justamente por esto, porque en algún momento se forma la estructura libre y eso tiene la estructura de aldehído. Luego, al volverse a cerrar, ahora nos queda el hidroxilo hacia arriba y esto corresponde a la número beta. El hecho de decir hacia arriba o hacia abajo es una interpretación en 2 dimensiones. La situación que se da en 3 dimensiones es más compleja. Entonces, la alfa de glucosa o alfa de glucopiranosa en este equilibrio que se conoce como mutarrotación está en un 36%. La forma de cadena abierta son trazas, es decir, una cantidad pequeñísima, pero existe. Y la forma beta en un 64%. En un momento dado se forma solo una pequeña cantidad de cadena abierta, pero lo suficiente para que dé. De la estructura cíclica de la fructosa. La fructosa es una cetohexosa, forma una estructura cíclica, reacciona con el hidroxilo en el carbono 5 y con el carbonilo en el carbono 2.
Entonces ahora el carbonilo está en el carbono 2. Al ciclarse, esta cabeza que es H2OH queda fuera del anillo. Al ciclarse acá ahora, esto va a generar un hidroxilo que puede quedar hacia abajo o puede quedar hacia arriba. Entonces, al ciclarse va a formar la alfa D fructosa o alfa D fructofuranosa o beta D fructofuranosa. Y pues aquí hasta con colores la posición del hidroxilo para indicar cada uno de estos dos anómeros, el alfa o el beta. Y ahora esto se parece al furano. Por lo tanto, es una furanosa. Vamos a ver acá la estructura. Esta sería la estructura de Fischer. En esta estructura de Fischer observamos que se va a formar el hemiacetal, que va a ser la reacción entre el carbonilo y el hidroxilo de la posición penúltima. Una forma de indicar esto, como aquí no tenemos tridimensionalidad y queda muy distante un carbono del otro, es prolongar el enlace acetálico. En la forma alfa, el hidroxilo anomérico queda del lado derecho y en la forma beta queda del lado izquierdo. Observamos de nuevo claramente que este carbono es un carbono quiral. Entonces tenemos la proyección de Fischer. Lo que en la proyección de Fischer está del lado derecho, en la proyección que ahorita denominamos como proyección de Haworth o estructura cíclica, lo que en la de Fischer está del lado derecho, en la proyección de Haworth lo voy a escribir hacia abajo. Y lo que en la proyección de Fischer estuviese del lado izquierdo, lo voy a escribir hacia arriba. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 1, 2, 3 izquierda, 1, 2, 3 hacia arriba y los demás hacia abajo. Obviamente que el hidroxilo en la posición 1 por muta rotación puede quedar hacia arriba o puede quedar hacia abajo en un equilibrio. A veces para indicar que puede ser una forma u otra se pone horizontal este enlace. Aquí observamos el anómero beta, el hidroxilo del carbono 1 queda hacia arriba porque estaba del lado izquierdo. Otra vez repetimos lo mismo. Lo que esté a la derecha hacia abajo y lo que esté hacia la izquierda hacia arriba. En la proyección que denominamos como proyección de Haworth. Pasamos de una proyección de Fischer a una proyección cíclica de alfa D glucopiranosa. La situación tridimensional pues es otra historia. Esto va a ser el anómero alfa. Al tratar de cumplir las reglas, observamos que el hidroxilo va hacia adentro. Es este hidroxilo que está acá. Mira. Aquí ya no es de arriba y abajo, sino que es otra situación. Y este va a ser el anómero beta, que esto viene prolongado un poquito para afuera. Es otra historia completamente. Los argumentos de las estructuras anteriores son argumentos. Pero si nosotros tuviéramos que definir las cosas de la forma más real, tendríamos que considerar la tridimensionalidad como se está evaluando acá. Otra situación también, que aunque no es parte del contenido del curso oficialmente, es importante que se manifieste, porque en la actualidad los libros que serían la continuación de este curso, que son los libros de bioquímica, representan la estructura de los carbohidratos como ustedes están observando acá. En lo que se conoce como una conformación de silla, esta es la más usual, porque es la más estable. Esta es otra conformación de bote que en algún momento estudiamos, cuando estudiamos la situación que se da
en la estructura, por ejemplo, del ciclohexano. Entonces aquí tenemos unas posiciones que se llaman axiales y ecuatoriales. Entonces cuando ustedes encuentren en sus libros de bioquímica la representación de los carbohidratos, esto es lo más probable que van a encontrar. Ya no la estructura de Howard, sino que la conformación de CIA que están observando aquí. Aquí miramos la conformación de CIA. Tridimensionalmente, esta es la conformación de bote. Esto parece cabalmente una silla, miren. Una silla de uno se va a solear. Forma de silla. El otro como que es un bote para echar. Es lo que miramos cuando estudiamos el ciclohexano. The chair conformation of cyclohexane can be twisted into the boat conformation. Esa es la conformación más estable. Further Esta es menos twisting estable results in porque a second los chair halógenos quedan muy conformation. cercanos. Aquí By quedan labeling más one lejanos. axial substituent with a Por eso white es esta sphere, la you can representación see que how the más se va a axial position of utilizar. one chair becomes Ustedes observan que en algunas diapositivas aparecían algunos simuladores. Yo les voy a dejar en la descripción del video el enlace a mi página web, porque ustedes quieren hacer un estudio de mayor profundidad, donde puedan aclarar aspectos tridimensionales que son tremendamente importantes. Por cuestiones de tiempo, yo ya no puedo decir eso acá, pero sí se los voy a dejar en la descripción. En la situación de la D-ribosa, esta es la estructura de Fischer, vamos a pasar a la estructura de Howard. Hacemos de nuevo el mismísimo ejercicio que hicimos en el caso de la glucosa, por ejemplo. Al ciclarse, esto va a adquirir una estructura derivada del furano. Vamos observando el carbono 1, el hilo hacia abajo, y está hacia la derecha, y luego este hidroxilo también por muta rotación puede quedar hacia arriba. Si queda hacia abajo corresponderá a la número alfa, entonces será la alfa de ribofuranosa. Y si queda hacia arriba será la beta de ribofuranosa. La manosa, la de manosa, la mismísima situación. Ya nos habíamos aprendido de memoria. Manosa, hidroxilos hacia la izquierda en 2 y 3. Miren, 1, 2 arriba, 3 arriba. Todo el argumento que hemos puesto. Y galactosa 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 hacia arriba. Entonces esta es la de manosa y esta es la de galactosa. La de fructosa, su estructura de Fischer, adquiere la estructura cíclica derivada del furano. Entonces el hidroxilo hacia abajo, esta es la alfa de fructofuranosa. El hidroxilo hacia arriba, entonces es la beta de fructofuranosa. Obviamente que como es una cetosa, este carbono 1 queda hacia afuera. ¿Sí? Fuera. La beta D2 desoxirribosa, constituyente del ácido desoxirribonucleico. Observamos que la novedad es que en el carbono 2 es desoxi. Significa que perdió el grupo hidroxilo en esta posición. Y luego, esto es beta. Hidroxilo hacia arriba, por ejemplo. Esa es la beta D2. El grupo hidroxilo hacia abajo sería la alfa. Ya casi para concluir, vamos a ver las reacciones químicas. La primera reacción es la prueba de Molish. Es una prueba cualitativa para la presencia de carbohidratos por medio de la formación de un complejo color morado en la interfase.
Aquí lo observamos, miren. Dejo color morado. Lo importante de esa reacción es que nos permite identificar cualquier carbohidrato. En la reacción, el carbohidrato se deshidrata, nos forma un compuesto intermedio de hidroximetilfurfural. Luego ese reacciona con el alfa-naftol, que es un fenol naftaleno, y entonces se forma este complejo color morado. Entonces, cuando ustedes trabajen su muestra de laboratorio, aunque lo evaluemos únicamente con videos o de una forma no presencial por las circunstancias, vamos a observar que esta reacción nos permite identificar por una manifestación de color morado que la muestra pudiese ser un carbohidrato. Los azúcares reductores son monosacáridos o disacáridos que se oxidan para dar lugar a un ácido carboxílico. Experimentan reacción positiva en la prueba de Benedict. Comprenden los monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa y algunos disacáridos. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de la glucosa, que reacciona con el ion cobre más 2, que es una solución azul, y entonces va a haber una oxidación del grupo carbonilo a ácido. Entonces de la glucosa se forma el ácido D-glucónico y la manifestación en esta prueba de Benedict será la formación de este precipitado color rojo bastante intenso, de óxido, en este caso óxido cuproso. Entonces vamos a tener el caso de la glucosa, que nos va a dar positiva la prueba de Benedict, porque por mutarrotación nos genera el aldehído. El aldehído reacciona con el ion cobre más 2 para formar óxido cuproso, en donde el cobre tiene esta oxidación de más 1, quiere decir que el cobre cobre se reduce y el grupo aldehído se oxida. Observemos cómo se lleva a cabo la reacción. Benedict's reagent is a solution of copper sulfate, sodium hydroxide, and tartaric acid. Aqueous glucose is mixed with Benedict's reagent Se and heated. calienta y entonces se va a empezar a formar el color rojo ladrillo. The reaction Interacción. reduces the blue copper 2 ion to form a brick red precipitate of copper 1 oxide. La interacción con la Because luz. of this, glucose is classified as a reducing sugar. El precipitado puede tener color diferente. Puede ver color verde, color amarillo. Puede tener diferentes tonalidades, dependiendo de las condiciones de luz en donde se lleve a cabo la reacción, pero el color teórico es un color rojo ladrillo. La D-fructosa se convierte en D-glucosa y por eso da positiva también la prueba de Benedict. Observamos la D-glucosa. Hay una sustancia que es un intermediario, se conoce como enodiol. Eso se da en el caso del aldehído, se forma acá un doble enlace. Y eso abre la posibilidad a que esto se transforme en D-fructosa o en D-manosa. Entonces todas estas reacciones son reversibles, se interconvierten unos en otros. Pero una cuestión importante es entender que la glucosa se puede transformar en D-fructosa y viceversa. La D-fructosa se puede transformar en D-glucosa. La reacción de Selivanov se basa en que al calentar las cetosas se deshidratan más rápido que las aldosas. Las cetosas se convierten en hidroxifurfurales. Estos se condensan con el resorcinol dando un compuesto coloreado.
El color varía de rojizo a anaranjado y amarillo. Da positiva para la fructosa y sus sustancias que la contienen como el jugo de frutas. Aquí está la reacción de Selivanov. La cetohexosa en medio ácido nos da un hidroximetilfurfural que reacciona con resorcinol y esto nos da un compuesto coloreado. Aquí observamos la reacción cuando da positiva. Aquí el color de la fruta. Este es jugo de manzana y glucosa. Y llegamos a la conclusión de nuestra clase. Entonces, muchachos, llegamos al final de esta clase. Contiene una serie de aspectos teóricos que posiblemente ustedes nunca escucharon en su vida, especialmente aspectos de carácter tridimensional y aspectos estructurales en este tipo de compuestos que hemos esperado llegar a ellos desde que iniciamos nuestro curso, porque prácticamente el estudio de la química en la Facultad de Ciencias Médicas, una de las aspiraciones es llegar a comprender lo que son las biomoléculas. Y con el estudio ahorita de los monosacáridos, damos inicio formalmente al estudio de las biomoléculas, que son moléculas prácticamente que permiten el sustento de la vida. Por lo tanto, pues desde el punto de vista médico van a tener una importancia de primer orden. Miramos una serie de aspectos de carácter tridimensional, los cuales pues hay que verlos en 3 dimensiones. Yo les aconsejaría, si ustedes tienen la disposición, les voy a dejar los enlaces acá en el canal, en la descripción del video, para que ustedes puedan tomarse un mayor tiempo, ir estudiando todos estos aspectos para poder tener una comprensión mucho mayor de simplemente estar viendo una serie de situaciones en 2 dimensiones, porque la mejor manera será de abordarlos tridimensional. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo y nos miramos en una futura oportunidad. Espero que estos contenidos sirvan para su formación.